¿Y si le dijera que uno de los hábitos más criticados y malentendidos podría ser, en realidad, la clave para una vida más larga y saludable? Bienvenidos, mis amigos. Soy el Dr. Santiago Vives, con su dosis diaria de salud real, longevidad y bienestar natural. Hoy vamos a desmantelar décadas de mitos sobre una de las bebidas más populares del mundo: el café. He recopilado y analizado los datos científicos más recientes y contundentes, muchos de ellos publicados apenas en 2024 y con miras a 2025, para ofrecerles la guía más completa que jamás hayan visto. Les prometo que si se quedan hasta el final de este video, no solo entenderán cómo el café impacta cada rincón de su cuerpo, desde el corazón hasta el cerebro, sino que también descubrirán la verdad sobre la adicción, su interacción con vitaminas y medicamentos, y lo más importante, la forma exacta de prepararlo para maximizar sus beneficios y minimizar cualquier riesgo. La información que compartiré al final podría cambiar para siempre su relación con su taza de la mañana. Comencemos por el epicentro de nuestra salud, el corazón y los vasos sanguíneos. Piénsenlo por un momento. Los infartos, los derrames cerebrales y la diabetes tipo 2 son los tres titanes que causan la mayoría de las muertes prematuras en el mundo moderno. Son los adversarios silenciosos de nuestra longevidad. Ahora, la ciencia nos trae noticias extraordinarias. Un consumo moderado y regular de café no solo no es perjudicial, sino que activamente reduce el riesgo de enfrentar estas tres condiciones. La evidencia es abrumadora. Un estudio monumental publicado en 2024, basado en los datos del UK Biobank, nos ha dado una claridad sin precedentes. Para que entiendan la magnitud de esto, el UK Biobank no es un estudio pequeño. Es una base de datos médicos gigantesca del Reino Unido que contiene información de 500.000 de personas. Analiza su sangre, sus estudios médicos, su estilo de vida y sus enfermedades a lo largo de los años. Es el estándar de oro para encontrar conexiones fiables entre nuestros hábitos y nuestra salud. ¿Y qué encontraron los científicos al analizar esta montaña de datos? La conclusión fue rotunda. Aquellas personas que consumían alrededor de 3 tazas de café al día, lo que equivale a unos 250 a 300 miligramos de cafeína, tenían casi la mitad de riesgo de sufrir un infarto, un derrame cerebral o desarrollar diabetes, en comparación con quienes no bebían café en absoluto. Pero aquí viene lo más interesante. Incluso aquellos que bebían dosis más altas, como 5 o 6 tazas diarias, que representa entre 450 y 600 miligramos de cafeína, seguían teniendo mejores resultados y menos riesgos que los no bebedores. Sin embargo, el punto dulce, el óptimo donde se concentra el máximo beneficio, se sitúa firmemente en esas 3 tazas diarias, alrededor de 300 miligramos de cafeína. Pero, ¿qué hay de las arritmias? Es una de las preocupaciones más comunes que escucho. Doctor, ¿no es verdad que el café acelera el corazón y puede causar un ritmo cardíaco irregular? La ciencia, una vez más, nos sorprende. Un metaanálisis masivo, que incluyó a casi 400.000 personas, demostró exactamente lo contrario. Cada taza adicional de café al día, con sus 80 a 100 miligramos de cafeína, se asoció con una reducción del 3% en el riesgo de desarrollar arritmias. Y esto se mantiene incluso para un grupo de personas genéticamente predispuestas. Existe una variante genética, relacionada con una enzima llamada CYP1A2, que hace que algunas personas metabolicen la cafeína mucho más lentamente. Uno pensaría que en ellas el riesgo sería mayor. Pues no. Incluso en estos metabolizadores lentos, el café no aumentó el riesgo de arritmias, demostrando la seguridad del café para el ritmo cardíaco en la población general. Y si hablamos de insuficiencia cardíaca, la evidencia es aún más sólida. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Circulation Heart Failure demostró que por cada taza de café consumida diariamente, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida disminuía entre un 5% y un 12%. La conclusión es ineludible y debe decirse con claridad. El café no es el enemigo de su corazón. En dosis moderadas, de 2 a 4 tazas al día, es un aliado que se asocia a menores riesgos cardiovasculares. Ahora movámonos a otro órgano vital, el hígado. A menudo lo llamamos el laboratorio de nuestro cuerpo, y el café parece ser uno de sus mejores protectores. Un metaanálisis de 2021, que revisó datos de más de 73.000 personas, encontró que los bebedores de café tienen un 23% menos de riesgo
de desarrollar la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una condición cada vez más común en nuestra sociedad. Y si una persona ya tiene hígado graso, el café demuestra ser aún más valioso. El riesgo de que la enfermedad progrese a etapas más graves, como la fibrosis o la cirrosis hepática, se reduce en un impresionante 32%. Volviendo a los datos del UK Biobank, los amantes del café mostraron un 20% menos de riesgo de cualquier enfermedad hepática crónica, y aún más impactante, su riesgo de morir por una de estas enfermedades era casi la mitad que el de los no bebedores. Lo fascinante aquí es que estos beneficios se observan con todo tipo de café: molido, instantáneo e incluso descafeinado. Esto nos dice algo crucial. El efecto protector no reside únicamente en la cafeína. Es el cóctel completo de compuestos bioactivos del café, antioxidantes, ácidos clorogénicos y otros polifenoles, el que trabaja en sinergia para reducir la inflamación y la formación de tejido cicatricial en el hígado. No es de extrañar que cada vez más expertos se refieran al café negro fuerte como el nuevo cardo mariano, una planta conocida por sus propiedades hepatoprotectoras. ¿Qué sucede en nuestro centro de mando, el cerebro? Aquí, los beneficios son igualmente notables. Múltiples metaanálisis han establecido una conexión clara y consistente. Las personas que beben café regularmente tienen un riesgo entre un 25% y un 30% menor de desarrollar la enfermedad de Parkinson. El mecanismo es fascinante. La cafeína actúa sobre los receptores de adenosina en las células cerebrales, bloqueando una sustancia que ralentiza la actividad neuronal, y al mismo tiempo ejerciendo un efecto protector directo sobre estas células. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, aunque los datos son un poco más complejos y a veces contradictorios, los hallazgos de las resonancias magnéticas funcionales son muy prometedores. Las personas que han consumido de 2 a 3 tazas de café al día, a lo largo de su vida, tienden a tener una menor acumulación de placas de beta-amiloide en el cerebro. Estas placas son las proteínas pegajosas que se cree que son responsables del desarrollo del Alzheimer. Además, este mismo hábito de consumo, esas 2 o 3 tazas diarias, se asocia consistentemente con mejores funciones cognitivas a medida que envejecemos. Esto significa que su cerebro se mantiene más agudo y funcional por más tiempo. En la vida diaria, el efecto es palpable. La concentración mejora notablemente, la capacidad de trabajo se mantiene y, de manera significativa, el café ha demostrado reducir el riesgo de depresión. Los antioxidantes y los componentes antiinflamatorios de esta bebida actúan como guardianes de nuestras neuronas. Hablemos ahora de un tema que genera mucho miedo: el cáncer. En 2016, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, que es la máxima autoridad mundial en la materia, dio un paso histórico. Eliminó oficialmente al café de la lista de posibles carcinógenos. Diga lo que diga la gente, la ciencia oficial ha hablado. De hecho, los datos actuales apuntan en la dirección completamente opuesta. Los bebedores de café tienen un riesgo menor de desarrollar varios tipos de tumores en comparación con quienes no lo beben. Por ejemplo, en el caso del cáncer de hígado, cada taza diaria se asocia a una reducción del 15% en el riesgo de carcinoma hepatocelular. También hay señales prometedoras en la reducción del riesgo de cáncer de endometrio y colorectal. El mecanismo es lógico. Los polifenoles y antioxidantes del café combaten la inflamación crónica y el estrés oxidativo, dos de los principales motores del desarrollo del cáncer. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando en el acrilamida, esa sustancia que se forma durante el tostado y que en dosis masivas ha causado tumores en animales. ¿Deberíamos preocuparnos? Abordaremos esto en detalle más adelante, en la sección sobre los riesgos reales. Cambiemos de marcha hacia el metabolismo y el control del peso. La cafeína es un conocido estimulante del sistema nervioso, lo que provoca una liberación de adrenalina. Esta hormona envía una señal a nuestros depósitos de grasa para que liberen ácidos grasos al torrente sanguíneo, poniéndolos a disposición para ser usados como energía. Si bebes una taza de café antes de hacer ejercicio, la quema de grasa durante esa sesión puede ser hasta un 30% más eficiente. Además, el café puede tener un ligero efecto supresor del apetito. Es importante ser realistas. Con el tiempo, el cuerpo desarrolla tolerancia a estos efectos, por lo que el café no es una píldora mágica para perder peso. Sin embargo, grandes estudios observacionales muestran que los bebedores de café tienen una menor incidencia de síndrome metabólico y obesidad. Los datos del UK Biobank
indican que estas personas tienden a tener niveles más bajos de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, y de ácidos grasos libres en la sangre, lo cual es extremadamente beneficioso para el metabolismo y la salud de nuestros vasos sanguíneos. Dicho todo esto, es fundamental hablar con honestidad sobre los riesgos y las limitaciones. Durante el embarazo, la cafeína atraviesa libremente la placenta, pero el feto no tiene las enzimas necesarias para metabolizarla. Por lo tanto, el consenso médico es claro. Las mujeres embarazadas deben limitar su consumo a no más de 100 a 200 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a 1 o 2 tazas pequeñas. Y es crucial considerar todas las fuentes de cafeína, no solo el café, sino también el té, incluido el verde, los refrescos de cola o el chocolate. Por encima de 300 miligramos al día, los riesgos de complicaciones en el embarazo aumentan significativamente. Durante la menopausia, un consumo muy elevado de café podría asociarse con una ligera disminución de la mineralización ósea. Sin embargo, este efecto es pequeño y fácilmente contrarrestable. Si llevas una dieta nutritiva, consumes suficiente calcio y vitamina D o simplemente añades un poco de leche a tu café, este riesgo se neutraliza por completo. También es cierto que en algunas mujeres durante la perimenopausia, el café puede intensificar los sofocos. Respecto a la ansiedad y el desasosiego, aquí la conexión es real para algunas personas. El café estimula la liberación de adrenalina y cortisol, y bloquea la adenosina, que es el freno natural de nuestro cerebro. Si ya tienes una predisposición a la ansiedad o eres especialmente sensible a la cafeína, dosis altas, del orden de 5 tazas al día, pueden exacerbar los síntomas e incluso desencadenar ataques de pánico en casos extremos. Para estas personas, la solución es simple: limitarse a una taza por la mañana o pasarse al café descafeinado. Sobre el sueño, todos sabemos que el café puede interferir. Personalmente, en mí no tiene ese efecto. Puedo tomar un café e irme a dormir, pero soy una excepción. La cafeína tiene una vida media en la sangre de 6 a 8 horas. Esto significa que si tomas una taza por la tarde, la mitad de esa cafeína sigue circulando en tu sistema cuando te acuestas, lo que puede afectar la calidad y la profundidad de tu sueño. La regla de oro es: tu última taza de café, no más tarde de la hora de la comida. En cuanto a la presión arterial, en los novatos, aquellos que apenas comienzan a beber café, puede haber un aumento temporal de 5 a 10 puntos. Sin embargo, en los bebedores habituales, el cuerpo se adapta y este efecto desaparece. De hecho, algunos estudios sugieren que, a largo plazo, los bebedores de café tienen un riesgo menor de hipertensión. Aún así, si tu presión arterial es difícil de controlar, es prudente limitar el consumo o elegir la opción descafeinada. Finalmente, el tracto gastrointestinal. En algunas personas, el café puede provocar acidez. En otras, no tiene ningún efecto. Es una reacción puramente individual. Al mismo tiempo, para muchas personas, el café actúa como un laxante suave, estimulando el peristaltismo intestinal y ayudando a combatir el estreñimiento. Un consejo práctico sobre la acidez: evita beber café justo antes de un entrenamiento intenso, ya sea de fuerza, ciclismo en montaña o carrera. Corres el riesgo de sufrir una acidez tan severa que podrías confundirla con un ataque al corazón. Para evitar esa angustia, es mejor disfrutar tu café después del ejercicio. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor manera de preparar el café para la salud? Hablemos de la temperatura y, por supuesto, de la acrilamida. La gran diferencia entre el café filtrado y el no filtrado reside en los aceites. El café no filtrado, como el que se prepara en prensa francesa, en cafetera turca o el espresso, contiene unas sustancias llamadas diterpenos, como el cafestol y el caueol. Estos compuestos pueden elevar ligeramente los niveles de colesterol total y LDL, el llamado colesterol malo. En cambio, un simple filtro de papel atrapa la mayoría de estos aceites. Un enorme estudio noruego con 500.000 de personas encontró que quienes bebían café filtrado tenían una mortalidad un 15% menor que los que no bebían café. En contraste, quienes solo bebían café no filtrado tenían una tasa de mortalidad similar a los no bebedores, perdiendo el beneficio. La única excepción preocupante fue en hombres mayores de 60 años, donde el café no filtrado sí se asoció con un mayor riesgo cardiovascular. El espresso es un caso intermedio. Su filtro metálico retiene algunos aceites, pero no todos. 1 o 2 tazas al día son seguras, pero si tienes el colesterol alto,
5 o 6 expresos al día no es recomendable. ¿Y qué hay del café instantáneo, tan a menudo denigrado? Sorprendentemente, contiene menos cafeína por taza, unos 60 miligramos frente a los 100 mililitros del café de grano, pero conserva casi todos los antioxidantes beneficiosos. Los estudios demuestran que también tiene efectos positivos para el corazón y el hígado, ofreciendo más beneficios que no beber café en absoluto. El café descafeinado, por su parte, mantiene la mayoría de sus ventajas: la protección del hígado y los beneficios metabólicos. Obviamente no te dará energía y protege menos contra el Parkinson, donde la cafeína es clave, pero el resto de sus propiedades protectoras permanecen intactas. Sobre la temperatura, las bebidas muy calientes, por encima de 65 grados Celsius, dañan la mucosa del esófago. La IARG subraya que el riesgo de cáncer de esófago está asociado a la quemadura térmica, no a la sustancia del café en sí. El consejo es simple: bebe tu café tibio, por debajo de los 60 grados. Es más seguro y a menudo permite apreciar mejor los matices de su sabor. ¿Y sobre el acrilamida? Sí, se forma al tostar el café, igual que en las patatas fritas o las galletas. Pero la cantidad en una taza de café es minúscula, representando apenas un 5-10% de la ingesta diaria considerada segura. Generalmente, el café de tueste oscuro tiene menos acrilamida que el de tueste muy claro, y el instantáneo también suele tener niveles más bajos. No hay razón para temer a la acrilamida en los volúmenes de café que consumimos habitualmente. Ahora desmantelemos rápidamente algunos mitos persistentes. Mito 1. El café deshidrata. Falso. En bebedores habituales, el cuerpo se adapta, y una taza de café hidrata prácticamente igual que una taza de agua. Obviamente no debe reemplazar al agua, pero no causa deshidratación. Mito 2. El café daña el corazón. Ya hemos visto que no. El riesgo de arritmias es de hecho menor. Mito 3. El café causa cáncer. Falso. Ha sido oficialmente exonerado. El único peligro es beberlo hirviendo. Y mito 4. El café roba vitaminas y minerales. Esta es una de las exageraciones más populares. Sí, hay una mínima interacción con la vitamina B1 y una ligera excreción de calcio, pero esto solo sería clínicamente relevante en una persona con una dieta extremadamente pobre que bebe litros de café al día. Son miedos inflados sin base científica sólida. Profundicemos en esas interacciones. Con la vitamina B1, tiamina, las enzimas del café pueden interferir, pero esto solo es un problema en casos de desnutrición severa y consumo masivo. Además, la vitamina C protege a la B1, por lo que si acompañas tu café con frutas o verduras, el efecto se anula. Con el hierro, los polifenoles del café pueden reducir su absorción en aproximadamente un tercio, pero solo si se toma junto con la comida. La solución es elegantemente simple. Espera 1 o 2 horas después de comer para tomar tu café. En cuanto al calcio, los números hablan por sí solos. 100 miligramos de cafeína, una taza, provocan la pérdida de solo 6 mg de calcio. Para perder 60 microgramos necesitarías beber 10 tazas. Considerando que nuestra necesidad diaria es de 1000 a 1200 miligramos, la pérdida es insignificante. Y lo más curioso, una sola cucharadita de leche en tu taza compensa completamente esa pérdida. Con los medicamentos hay que ser cuidadoso. La cafeína se metaboliza por la enzima hepática CYP1A2. Algunos antibióticos y antidepresivos ralentizan esta enzima, haciendo que el efecto de la cafeína dure más. Fumar, por el contrario, acelera su metabolismo. Y un consejo universal: toma siempre tus pastillas con agua, no con café. ¿Y la adicción? El café no causa una adicción en el sentido clínico. El DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, no reconoce la adicción al café. Lo que sí existe es un síndrome de abstinencia de cafeína, con síntomas como dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad si se deja de golpe. Estos síntomas alcanzan su pico en 1 o 2 días y desaparecen solos en menos de una semana. ¿Cuándo es el mejor momento para tomarlo? Con el estómago vacío, el café puede elevar el cortisol y causar un pico de azúcar en sangre, seguido de una caída que provoca fatiga y antojo de dulce. Lo más fisiológico es tomarlo después de comer o con un pequeño bocado. Si no te causa molestias en ayunas, perfecto. Si lo hace, la solución es un tueste oscuro, tomarlo después de comer, añadir leche o elegir variedades de baja acidez. Sé que algunos se preguntan: ¿quién financia estos estudios? ¿Podemos confiar en ellos?
Las fuentes clave, como el UK Biobank o los estudios de cohortes de Harvard, son proyectos universitarios y gubernamentales, completamente independientes de la industria. Incluso si eliminamos todos los estudios que puedan tener algún patrocinio, la conclusión general sigue siendo exactamente la misma. Un consumo moderado de café se asocia abrumadoramente con más beneficios que riesgos. Y un punto importante, si a ti personalmente el café te sienta mal, te causa ansiedad o acidez, escúchate. Pero para millones de personas es una fuente de placer y bienestar. Para mí es el estímulo perfecto para empezar el día, sabiendo que me espera mi taza de café favorita. Entonces, resumiendo, ¿cuántas tazas podemos beber? Para un adulto sano, el límite superior seguro es de unos 400 miligramos de cafeína al día, unas 3 o 4 tazas. El punto óptimo, donde se observan los mayores beneficios, son unas 3 tazas, unos 300 miligramos. Para mujeres embarazadas, no más de 200 miligramos. Y no se recomienda para adolescentes y niños. El veredicto final es que el café, en dosis moderadas, no es un enemigo, sino un aliado. Se asocia con un menor riesgo de infarto, ictus, diabetes, enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer. Ayuda a tu cerebro y mejora tu concentración. Así que puedes disfrutar de tu café sin miedo, e incluso con la certeza de que estás haciendo algo bueno por tu salud. Suscríbete y haz de tu salud un proyecto de vida con el Dr. Vives.